con la conducción de Jorge Marinelli y Enzo Ponzini. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Ruta del Fútbol en el post semifinal, pero también en lo anterior a lo que se va a venir ya el domingo, si el tiempo lo permite, lógicamente. Está anunciado lluvia sábado y domingo, lo que sería el inicio de la final de la Liga Benadense. ¿Cómo le va, mi amigo Enzo? ¿Cómo anda? ¿Todo en orden? Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien, bueno, por suerte. Me alegro mucho. Y es un placer arrancar con visitas, que nunca duda cada vez que lo convocamos, y hablamos de Marcelo Sevilla, el técnico de Jorge Newbery, que volvió a llegar a semifinales, que jugó un partido dignísimo en el día de ayer, pero es fútbol, y en el fútbol los tres resultados posibles se pueden dar para uno o para otro. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, buenas tardes. No, es un placer. Bueno, a ver, no nos vamos a analizar partido por partido porque sería volver demasiado atrás, pero en líneas generales, más allá de ser fútbol, de ser el deporte más ilógico, el más impredecible, hay cositas puntuales que por allí pueden llegar a decidir un partido, y hablamos siempre de los pequeños detalles. ¿Qué fue lo que le faltó dentro de la serie en general? Y yo creo que específicamente eso, creo que la serie fueron 3 partidos muy parejos, entre 2 equipos que no solamente en esta llave de partidos, sino en los 2 partidos previos que habíamos jugado en la fase regular, éramos muy parejos. A Newbery le faltó capitalizar en la red contraria los momentos que fue superior al rival, pero particularmente en esta fase de playoff, creo que en las pequeñas ventanas de los detalles, que son muy pocas para los dos que se abren en este tipo de partidos, evidentemente Unión y Cultura tuvo la virtud de capitalizarlos mejor que nosotros, y aprovechó eso y sacó esa luz de ventaja que lo termina clasificando, creo que con justicia, ¿no? Pero no porque consideremos que haya sido un equipo superior a nosotros, pero tampoco nos pasó por encima. Tampoco nosotros, no, de ninguna manera, tampoco nosotros pudimos imponer superioridad. Una cosa muy pareja, insisto, en partidos donde hay pocas luces de oportunidad, pocas ventanas de oportunidades. Nosotros las tuvimos, no la pudimos capitalizar, y bueno, y ellos anoche sí. Fueron 2 golpes duros, ¿no? Al principio del primer tiempo, con un error al despejar una pelota, y al principio del segundo tiempo con un penal que, si bien todavía faltaba mucho, me parece que ahí fue donde terminó Sí, yo creo que nosotros hasta el penal estábamos muy en partido, porque en definitiva teníamos que dar vuelta al resultado del 1-0, y yo lo veía al equipo muy entero y futbolísticamente muy activo, así que estábamos plenamente en partido con posibilidades. El 2-0 nos puso muy lejos, y ya también con otra situación anímica. Entonces ahí sí se hizo muy difícil. El rival trabajó su partido, la ventaja de 2 no era indescontable, pero era mucho más complicada. Efectivamente, bueno, son cosas que suceden también. El primer gol se produjo rápido, nos generó mucha desconcentración desde el punto de vista mental, porque fue una jugada imprevista y desafortunada en un punto, pero sobre todo porque el juego que se estaba dando de ninguna manera podía preanunciar eso. Pero, insisto, en el entretiempo yo estaba muy convencido de que estábamos en condiciones de darlo vuelta, porque lo veía muy bien al equipo, con las dificultades del caso, ¿no? Creo que la situación del penal, sí, ahí nos pone en el resultado muy lejos, y sobre todo desde el punto de vista anímico, con una necesaria levantada que era muy grande. ¿Qué fue lo más importante que tuviste que puntualizar en el entretiempo? ¿La parte futbolística o lo mental? Y un poco las dos cosas, porque en algún caso habíamos terminado un poco nerviosos ahí, por la misma desconcentración, insisto, que había producido la jugada del gol, donde, a ver, la sensación en campo era de que estábamos en otra frecuencia como para que el resultado fuera otro. Así que eso era lo primero, calmar un poquito la situación anímica y el estado emocional.
Y después recordar que estábamos cerca y que nosotros tácticamente era poco lo que teníamos que modificar y en todo caso profundizar algún acierto, porque estábamos ahí, habíamos tenido un par de situaciones claras de gol generadas y el empate habría un escenario diferente. Ellos encuentran la jugada del penal y bueno, el 2-0 entonces sí pone la cosa muy distinta. Claro. Marcelo, vos decías, analizando esta serie en los 3 partidos, creo que lo que le faltó, creo que concordamos, es la eficacia en la definición en los últimos metros, ¿no? Sí, claramente. Eso fue un déficit que tuvimos, porque si vos haces el raconto de los 3 partidos, para lo que son este tipo de partidos, de la manera que se juegan, tuvimos muchas situaciones muy claras. Bueno, sucede, a veces el mérito del arquero rival, a veces la falta de puntería, a veces una decisión equivocada del pibe al que le queda la jugada, bueno, impiden terminar en gol y sí, eso después naturalmente te puede costar caro. Nosotros el volumen de juego, la situación táctica la teníamos bien, adaptamos en los 3 partidos situaciones con alguna modificación por cuestiones nuestras y a veces también por la situación del partido, y el equipo se acomodó siempre bien, así que, pero bueno, tuvimos esas circunstancias, lamentablemente no las pudimos concretar y en el fútbol eso es lo que en definitiva cuenta. Sí. ¿Qué porcentaje puede atribuir o le podés atribuir que haya influido el plantel tan corto? O con muchos chicos a lo mejor, fundamentalmente en el banco, ¿no? No. Vos sabés que sí nos quedaba por ahí. Son partidos estos en los que los cambios quedan muy condicionados por la situación de juego, ¿no? Una amarilla te condiciona un cambio, ni hablar una lesión y ni hablar un resultado. Nosotros las situaciones las tuvimos, el partido lo pudimos disputar de igual a igual, insisto, nos faltó trasladar en el arco contrario los momentos y los momentos donde fuimos superiores al rival. Por supuesto, si uno tiene algunas variantes más de jerarquía, potencial, donde la riqueza de oportunidades se mejora, naturalmente que bienvenida, pero digo, asumo porque con esto llegamos, con esto jugamos, con esto fuimos competitivos, con esto ganamos la Copa de la Liga y con esto llegamos a la semifinal frente a un rival fuerte que no nos superó, pero nos terminó ganando el resultado. Y dejaron sobre todo el nombre de Newbery en lo más alto por casi 3er año consecutivo, ¿no? Claro, claro. Otra vez semifinales, pero una Copa de la Liga que no es fácil. Que no es fácil. Que sí. Muchos dicen, no le dan bolilla. No, sí, le dan bolilla y la juegan a morir. Nosotros le dimos valor porque era una copa que se le venía negando al club, una copa que para mí, como toda copa, tiene importancia y es una copa que el club no tenía. Así que la disfrutamos mucho cuando se dio la posibilidad de ganarla, por eso la jugamos siempre con muchísima seriedad. Y el campeonato, bueno, tuvo esta lógica de competencia. Desde ya sabíamos que no solamente estos 4 que quedamos, sino los 8 que quedamos, iba a ser una lucha muy grande porque, insisto, en el partido a partido, marcar diferencia se ha vuelto, este año por lo menos era muy difícil porque eran estructuras y planteles parejos, donde ya además hay 30 fechas de recorrido, todo el mundo conoce las fortalezas del rival, se prepara para eso, entonces todo termina siendo mucho más complejo. Creo que se terminó armando un campeonato, veremos ahora la final, a quién le toca, pero me parece que fue un campeonato muy bueno en ese sentido, donde los equipos por ahí sin grandes volúmenes o cantidad de jugadores de gran jerarquía, todo equipo tiene muy buenos jugadores, algunos tienen algún punto de jerarquía más alto que otro, pero todo el mundo armó ahí un presupuesto de trabajo físico, táctico, hay una ingeniería de trabajo que se ocupó de
de preparar para ser competitivo. Y creo que se terminó armando un campeonato muy fuerte, ¿no? Como viene sucediendo. Claro. Marcelo, sé que es medio apresurado porque fue ayer la eliminación, pero como balances del año, ¿te quedás conforme o quisieras, obviamente como cualquier animal competitivo quiere más, quiere lograr todo, pero vos crees que para hacer un pequeño análisis estuvo bien el año de Jorge Newbery? Yo creo que estuvo muy bien, porque tampoco podemos olvidar el punto de partida. Nosotros arrancamos, el club había terminado de competir muy tarde, porque había tenido regional amateur, etcétera. Había habido una salida del cuerpo técnico anterior, y eso en todo club siempre es un hecho un poquito, no traumático, pero significa toda una revisión de casos y de cosas, y no siempre tenés el tiempo necesario. Me parece que se pudo hacer un buen trabajo, el club acompañó muy bien, nos hemos sentido plenamente conformes y respetados y acompañados por la gente que más directamente estaba comprometida en el laburo, y también con la gente que acompañó el equipo. Y se armó una estructura competitiva que estuvo a la altura de los antecedentes de Newbery. Insisto, ganando una Copa de la Liga que nosotros le damos mucho valor, y siendo muy competitivos hasta el final en la Liga. Desde ese punto de vista estamos muy conformes, me parece que fue muy positivo. Sí. Y fundamentalmente se reestructuraron futbolísticamente y lo terminaron con solamente 3 refuerzos, ¿no? Hablamos de Pereira, Marcengo y Villalba. Con eso de mitad de año en adelante, y se logró ganar una liga, y se logró una Copa de la Liga, y se logró llegar a una semifinal, lo que no es poca cosa. Sí. No, yo creo además que ahí el club tiene una estructura que seguramente seguirá fortaleciendo, ¿no? Porque también me parece que hay para el año que viene hay 3 o 4 chicos que ya se podrían sumar a lo que sería el grupo estable de primera división, y decir 3 o 4 es decir muchísimo, porque que un club pueda tener la promoción, no digo para ser titulares, pero para que formen parte de la estructura de un grupo 3, 2, 4 jugadores es un montón. Así que sí, efectivamente, ahí están dadas las condiciones para que se pueda hacer una estructura competitiva, con un ordenamiento de trabajo que ya tiene muchos años y que está consolidado, con un grupo de pibes que son muy responsables, y a pesar de que sea un fútbol amateur, son muy profesionales, no solamente a la hora de entrenar, sino a la hora de cuidarse, a la hora de organizarse. En ese sentido hay liderazgo de chicos que son, la verdad, que muy importante, porque representan la identidad del club, y representan también la idiosincrasia del club. Entonces eso no se fabrica de un día para el otro, lleva tiempo, y eso tiene un enorme capital simbólico para el club, para la institución. Así que mientras eso se mantenga y se renueve en su proceso natural con algunos más chicos que se sumen, con siempre algún compañero que venga de afuera a fortalecer aquella característica que se adolece, que no se tiene, o que uno quiere en todo caso fortalecer, creo que Newbery tiene una perspectiva otra vez para adelante promisoria desde el punto de vista futbolístico. Y así como hablábamos de los 3 refuerzos, también hablamos de un plantel, como vos decías, que tiene varios jugadores jugadores genuinos, una buena cantidad, aunque ya no sean pibes, algunos como Franco Felici sí lo son, y otros que llevan muchos años en el club, lo cual indica no solamente buenas personas, buenos jugadores, y que se han adaptado perfectamente al grupo. Me imagino que es eso la estructura también de Carlos en primera. Claro, sí, estamos de acuerdo, es de lo que estamos hablando y de lo que todo el mundo percibe. Digamos, la gente del ambiente del fútbol de acá, creo que ya a esta altura reconoce en eso un hecho distintivo que lo caracteriza. Es una forma de hacer las cosas, con los matices naturales que cada cuerpo técnico le da, y que algún cambio en la conducción
el club puede dar, pero digamos, manteniendo una idea general, un camino general donde eso más o menos se viene manteniendo desde hace muchos años. Y eso creo que es importantísimo para el club y también para, no solamente para los jugadores, sino también porque da un marco de referencia muy claro también para la familia de los jugadores, a donde el pibe va a competir. Va a competir y va a formarse y va a hacer lo que le gusta, que en este caso es un deporte que obviamente lo apasiona, pero sin perder de vista que el ambiente en el que se desarrolla todo eso es un ambiente saludable, es un ambiente competitivo, por supuesto, y por lo tanto con un montón de fastidios y de problemas y de pequeños conflictos naturales como corresponde a cualquier competencia, pero hecho en un marco de respeto y de esto que te decía, un ambiente creativo, un ambiente solidario y un ambiente productivo, a eso me refiero. Marcelo, bueno, por lo que no sé si tenés que hablar con el presidente o sentarte, analizar un poco el año, ver las pros y las contras, obviamente, pero está decidido que vas a seguir un año más o todavía no es nada confirmado. Al principio, porque bueno, recién hoy vamos a comer un asado como todos los jueves con los chicos del plantel. Será un asado que servirá para cerrar la temporada deportiva y saludar y agradecer a todos los pibes, a cada uno y a todos en general. Seguramente también los 3 o 4 chicos que son de afuera regresarán a sus hogares. También participará la gente del grupo de trabajo del club. Así que este es el primer paso. Después, en función del año que viene, no sé, porque yo también tengo que comenzar como primer paso en ver mi propia esfera de responsabilidades laborales fuera de lo que es el fútbol. Pero tengo la mejor relación con la gente del club, con el presidente, con los muchachos. Son gente amiga y la que en todo caso la conozco menos, tenemos un marco de respeto que yo la verdad valoro muchísimo. Así que no, vamos a conversar seguramente haciendo un balance necesario. Responde porque hacer buenos diagnósticos creo que es la cosa clave para que el crecimiento se sostenga. Pero esto independientemente de los nombres que continúen, eso no es lo que me parece más trascendente. Sí, las ideas hay que encarnarlas en personas, eso es seguro. Los recursos humanos son fundamentales, porque las ideas no se sostienen en el aire, se encarnan en conductas y en acciones concretas. Pero en lo personal yo, había estado algunos años alejado de la práctica activa del fútbol. Después de la pandemia, mi organización de vida laboral se organizó prioritariamente para otra cosa y Newbery en este caso me dio la oportunidad de volver a vincularme como director técnico en la cosa cotidiana, en la competencia de la cancha, que es lo más lindo. Así que lo primero y fundamental es agradecer. Después creo que siento interiormente, me parece que es la sensación que nos quedó a todos, de que hemos hecho una muy buena temporada por todo esto que hablábamos recién. Así que nada, conversaremos con la amistad de siempre y trataremos en función de las expectativas de cada uno del club, de nosotros y luego también de los jugadores, por supuesto, se decidirá lo que sea más favorable. De todas maneras, más allá de la intención del club, que no dudo de que te va a querer retener, y las intenciones tuyas, que implicarían la parte laboral, más allá de la pasión que es el fútbol, digo, un sí o un no tiene que ser rápido porque las cosas hay que empezar a armarlas sí, totalmente. Desde mañana casi. Exactamente. El calendario es muy apretado y bueno, hay toda una ingeniería invisible de empezar a hacer este balance que significa nombres y
estructura y recursos y todo lo demás que hay que comenzar a pensarlo y diseñarlo exactamente a partir de la semana próxima, porque los primeros días de enero ya tenés que arrancar la pretemporada y esa pretemporada la tiene que conducir alguien, la tiene que planificar alguien, la tiene que llevar adelante un determinado plantel y todo lo que eso significa. Claro, y los 2, 3, 5, la cantidad de refuerzos que sean, lo tiene que elegir rápido porque se lo llevan rapidito a todos, ¿no? Se lo llevan, sí, aparte que uno tiene que también establecer dentro de las prioridades también sus posibilidades, porque bueno, no todos los clubes tienen los mismos recursos ni las mismas posibilidades económicas. Newbery en eso es un club responsable, trabaja con mucho orden administrativo, no viene comprometiéndose con cosas que después no puede cumplir. Claro. Hay otros clubes que tienen mejores recursos, pero bueno, Newbery en el programa general de cosas, además de la retribución económica un poco más alta, un poco más baja, también garantiza determinadas cosas, competitividad, organización, seriedad, recursos para trabajar que son importantes, porque eso, si vos trabajás en un buen predio, si tenés las pelotas, si tenés las estructuras para trabajar, si tenés kinesiólogo, si tenés una nutricionista de consulta, son todos elementos que hacen un programa general de cosas que me parece que cualquier persona inteligente las tiene que poner en la balanza. Y en cualquier club, digo, más allá de que siempre hace falta alguien, ¿no? Algún refuerzo. El mejor refuerzo es mantener la base. Si tú decidieras quedarte. Sin duda, sin duda que lo primero es sostener lo que hay, y eso incluye también tratar de sostener a los chicos estas 3 o 4 piezas que yo estimo han dado muestras internas y en algunos casos ya probadas de que están para sumarse al grupo estable de primera división, sí, sin duda, porque es el punto de partida y porque vuelvo a decirte lo mismo. Sobre todo hay un liderazgo de 2, 3, 4 chicos que son muy representativos por un montón de cosas, pero sobre todo por la acción diaria. Tienen un compromiso con el trabajo, con el entrenamiento, y también con con el procedimiento para ganar un partido y con la conducta y el comportamiento para perder, que eso también es muy importante. Nosotros anoche perdimos, saludamos a los rivales, y el equipo se fue con la misma hidalguía con la que llegó. Así que yo creo que eso es otro elemento que es importante sostener. Y los valores que se inculcan desde el principio, ¿no? Claramente, sí, para mí sí. Marcelo, que sea lo mejor para vos, si es en un banco de suplentes mejor, porque te queremos ver en la liga, porque siempre es un placer hablar de fútbol, y si te alejás, bueno, te llamaremos en algún momento igual. Estaremos por la tribuna mirando los partidos, así que muy lejos no vamos a andar. Hay una charla, sí. Pero que sea lo mejor para tu Dale, muchas gracias a los dos por la invitación. Y gracias por venir. Dale. Vamos a un pequeño separador, volvemos enseguida. Míranos en vivo por Ver TV GS y por nuestra web quierovertv.com. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web quierovertv.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto de la región. Seguinos en Facebook y Twitter, Ver TV GS. También por YouTube, Ver TV Venado GS. Y en Instagram, ver.tv. Míranos en vivo por Ver TV GS y por nuestra web quierovertv.com. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web quierovertv.com
y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTV GS. También por YouTube, VerTV Venado GS y en Instagram, ver.tv. Míranos en vivo por VerTV GS y por nuestra web, quierovertv.com. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web quierovertv.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Bueno, continuamos, dijimos que iba a ser cortito el separador nada más y teníamos que volver, lógicamente, porque hay que hablar de esta semifinal, ¿no? Del día de ayer. Las dos semifinales que para mi gusto, y esto hasta lo charlábamos inclusive con Marcelo Sevilla y lo hablábamos también en la noche de anoche en la cancha, se terminan definiendo con errores, ¿no? Justamente lo que no hay que cometer, pero que se cometen siempre. Sí. Pasa que en una fase regular termina pasando desapercibido porque después te quedan 20 partidos, o te quedan 15, o te quedan 10, o te quedan 5, o ya estás clasificado, o no te varía la posición. Pero son errores que a lo mejor en terceros partidos te terminan costando esto. El primer gol, lógicamente, llega por un error de la defensa de Jorge Newbery, pero ¿qué se puede decir? ¿Qué se le puede decir a Nacho Ramel con el tremendo año que tuvo? Un tipo que entrega hasta el alma en el entretiempo. ¿Sí? No se puede decir nada. No. ¿Está? Sí me parece que el tema del penal fue demasiado infantil. Dentro del área, yendo lógicamente si no hubiese sido penal, pero con las dos piernas hacia adelante, a ver. Es complicado. Se salvó de la roja, ¿no? Sí. Y tampoco es culpa, pero tampoco es culpa de eso, porque el equipo ya estaba perdiendo 1-0. Sí. ¿Está? O sea, ninguna de las dos cosas fueron determinantes, pero si hubiese sido en otros momentos hubiese sido diferente, a lo mejor la historia, como dijo el propio Marcelo. Sí. Y en la otra serie por un error del arquero de Juventud Pueyrredón, ir a buscar una pelota completamente solo y que se le escape de las manos. ¿No? Un error que uno no pensaría que a un arquero le puede ir a ocurrir ir a buscar una pelota solo, porque el Campagnoli venía 1,5 metros atrás aproximadamente, claro, a buscar la pelota. Pero también, ¿qué se le puede decir? Porque si hubo otro que erró un gol, y bueno, pues vos te lo erraste, ¿por qué no me puedo equivocar yo Sí, obvio. una pelota, ¿no? Obvio. Pero bueno, lo cierto es que para ir poniéndonos un poquito al menos en clima de lo que fue este partido de ayer, hablamos el de Jorge Newbery, ¿no? Sí. A ver, espera que aquí me mandan algo Sí. que tiene que ver con que dice expediente número 758, General Belgrano con Jorge Newbery. Bueno, es lo que nos decía la gente de Belgrano, ¿no? Que tiene que ver qué es lo que sucede con algunos jugadores. Primera división, jugado el 16 de noviembre del 2025, se da entrada a descargo del Club General Belgrano, fotografías y video acompañados, se solicita acompaña en presupuesto de los daños sufridos, se da entrada a descargo del Club Atlético Jorge Newbery de Rufino, se acompaña video. Bueno, esto es lo que nos decía la gente, ¿no? Lo que nos decía la gente de Rufino, que es lo que iba a pasar con los informes del árbitro, ¿no? Claro. Matías Ramiro Duco, 28.034, Matías Lozano, Santiago Cantarela, Roberto Luna, Enzo Guzmán, Eric Fernández, Lautaro Ledesma, Jonathan Guerra, Matías Vinosi y Martín Bevilacqua, auxiliar, todos continúan suspendidos provisionalmente y se reitera por última vez pedido de descargo por escrito para el próximo lunes 1 de diciembre del 2025 de General Belgrano, Maximiliano Grosso, Yamir Rojas, Alan Esnaola, Diego Aguirre, Julián Ceballés, Facundo Moreno y Santiago Pauloni.
si no me equivoco, Santiago Poloni, concejal en Rufino. Ujú. Todos continúan suspendidos provisionalmente y se reitera por última vez pedido de descargo por escrito también para el próximo lunes, 1 de diciembre del 2025. Ahora, de darle más de una fecha, no sé con qué va a arrancar, si es que quedan, Sí. digo, sobre todo General Belgrano, ¿no? Ujú. Ramiro Dugo, Matías Lozano, Santarella, Roberto Luna, Enzo Guzmán, Eric Fernández, Lautaro Ledesma, Jonathan Guerra acá. Bueno, únicamente que haya otro. Claro. Debe haber otro, pero Jonathan Guerra lo tengo como en Peñarol, ¿vio? Ujú. Y Matías Vinossi, el hijo del vago, podría ser, y Martín Bevilacqua, ¿no? Estamos hablando de casi 9, 10 jugadores. Sí, Y mucho. uno, Grosso, Rojas, Esnaola, Aguirre, Ceballés, Moreno y Pauloni, estamos hablando 7 de Jorge Newbery. Ujú. Los dos van a estar complicaditos para arrancar la Y temporada del año sí, que el viene, año ¿no? que viene va a estar complicado. Si no hay un descargo o algo. Sí, el descargo va a estar, lo están pidiendo para el Sí, 1 de diciembre. El tema Sí. es que hay que ver si en el descargo algunos lo logran salvar o bajarle un poco la pena, pero lo cierto es que algunos van a caer, porque no puede haber quedado todo que no, Claro. como que no hubiese pasado nada. No. Sí. Obvio. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurre con esto. Bien, decíamos que nos poníamos en clima, primero para hablar con alguien que no sé qué se perdió, justamente el tercer partido porque se había lesionado a los pocos minutos del segundo. El primero que se jugó en el Ángel Carrica, estamos hablando de Víctor Falkenberg, vaya casualidad, ex Jorge Newbery. Tenemos a Carlos Almará con una entrevista. Bueno, gracias Julián. Víctor Falkenberg, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches ya. ¿Todo Bueno, bien? preguntarte de tu lesión, cómo saliste del partido anterior y bueno, hoy estás tratando de recuperarte, ¿no? Sí, una jugada desafortunada, la verdad que no fui con el envión que tenía que ir, pensando que iba a ir más despacio el rival para no golpearme y al final me patea cuando estuvo llegando a la pelota y me gira un poquito la rodilla que gracias a Dios fue solamente una distensión, así que veremos. Al menos este partido no va a estar, pero bueno, si pasa la final, ¿vas a estar o te va a costar un poquito recuperarte más? Y la idea es esa, la idea es, como sabía que se jugaba en 3 semanas, ya me habían dicho el domingo, y salí muy dolorido, no hice la idea de poder estar hoy, por el dolor que iba a tener. Hoy estoy un poquito mejor, sin dolor para caminar ya, pero bueno, apuntar a las posibles finales y ver cuándo se juega, si se juega el fin de semana, si el otro, y después cómo llego en la semana también para sumar. Víctor, dos cosas distintas, ¿no? Que es lindo estar jugando el partido, la otra es distinto verlo de afuera, ¿no? Sí, yo lo sufro mucho cuando estoy afuera. Cuando estoy afuera sufro mucho por no poder estar y no poder ayudar a mi compañero, pero estoy confiado, estoy con mucha confianza en el sentido de que se armó un buen plantel, de que el equipo fue creciendo un montón, de que los chicos están creciendo un montón. Uno que es el más grande ya del plantel se da cuenta cuando evolucionan cada jugador, la edad que tienen. Y me deja tranquilo eso, de saber que hoy no puedo estar, pero sé que el que entre lo va a hacer muy bien. ¿Qué le dijo el Bocha en la semana? Bueno, acá no hay margen de error, ¿no? No, obviamente, nosotros sabemos que cuando empezaron los playoffs, se lo venimos recalcando a los chicos, que los márgenes son muy pocos, entonces uno tiene que trabajar para tratar de minimizarlo y evaluar cada partido que pasa para tratar de corregir y que se noten menos los errores, que obviamente que los playoffs es, mientras menos errores tenga, más posibilidad de tener de ganar. Víctor, la última. El otro día fue un partido duro, bien jugado, los dos querían ganar, pero bueno, no se dio el resultado, no se dio los números, los goles. ¿Cómo te imaginas el partido de hoy? Creo que va a ser distinto a otros dos partidos. Cancha de Newbery creo que fue un lindo partido para el espectáculo, o sea, se jugó bien de los dos lados, hubo situaciones. El partido pasado fue más con mi lesión que se demoró, después con el tema del chico ahí en la hinchada se demoró otra vez. O sea, se hizo un primer tiempo muy atípico y que después creo que ambos equipos nos hemos sentido cómodos con el empate por cómo se había dado el partido. Hemos tenido situaciones nosotros claras, han tenido situaciones claras también ellos. Hoy creo que va a ser un partido donde se va a evaluar un poco más en que está un gol, tanto ellos como nosotros, un gol de diferencia, ¿viste? Por más que nosotros nos favorezca el empate, tenemos que saber que si vas a apuntar al empate te puede costar caro en una jugada. Entonces
salir a jugarlo, a ganarlo y a tratar de hacer un mejor papel que el domingo que hicimos. Víctor, muchas gracias. Bueno, suerte y pronta recuperación. Bueno, muchísimas gracias por la nota. Bueno, ahí escuchábamos a Falkenberg, uno de los jugadores también de Unión y Cultura, un jugador que, bueno, no pudo jugar ayer, pero bueno, espera apuntar a la gran final, que si las condiciones climáticas se puede, se va a jugar el día domingo. Bueno, ahora vamos a escuchar a otro de Unión y Cultura. Estamos hablando de Martín Fernández. Martín Martínez, el Gallinita Martínez, el único sobreviviente del tricampeonato de Unión y Cultura hace varios años ya para atrás. Vamos. Bueno, Gallinita Martínez, bueno, el otro día charlamos contigo fuera del micrófono. Bueno, ahí me mentiste, digo, dice, no voy a jugar más, dice, colgué los botines, pero me entero que venías practicando. Hoy al menos estás en el banco suplente. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Sí, como hablé el otro día con vos afuera de los micrófonos, uno entrenó todo el año, estuve en otra posición tratando de aconsejar, de apoyar, de darle mi experiencia al equipo, al grupo, ¿no es cierto? Y bueno, hoy me toca estar, decisión del técnico y bueno, bienvenido sea, ¿no es cierto? Uno, por más que ya dice no juega más, en esta instancia le gusta estar, ¿no es cierto? Primero jugando, si no se puede jugar, estar en el banco y si no se puede estar en el banco, estar afuera. Pero bueno, la idea es siempre estar, apoyar a mi compañero, como te dije recién, darle mi experiencia, tratarlo de que lo disfruten, que tienen la posibilidad, son pibes jóvenes que pueden correr atrás de una pelota, que mucha gente lo quiere hacer y lamentablemente no puede, otras ya le pasaron los años y tampoco pueden. Y bueno, son ellos los que hoy están y más que nada enseñarles eso, que disfruten el poder jugar al fútbol, ¿no es cierto? Gallinita, digo, o sea, las ganas siempre están más allá de los 40, ¿no? Vos me vas a corregir, por supuesto, siempre las ganas están de estar en un campo de juego, de ponerse los cortes y jugar, ¿no? Sí, es algo que lo lleva, la mayoría de los jugadores lo llevan en la sangre, ¿no es cierto? El año pasado dije que no iba a jugar más, me costó, tuve 2 mal, sin ganas, porque yo sabía que ya con 40 años te queda nada, ¿no es cierto? Bueno, muchos de mis compañeros me han ido a buscar para estar con el grupo, me convencieron y bueno, así que le metimos otro año más y bueno, yo creería que ya con 40, el año que viene 41, no es que no me da el físico. Los pibes hoy en día tienen otra velocidad, otro ritmo, me duelen mucho los choques hoy, los choques del cuerpo me duelen mucho, así que nada, pero bueno, disfrutando de este momento, ojalá se nos dé que podamos pasar la final, tenemos un equipo al frente rival, muy buen equipo, muy parejo las dos series, así que nada, vamos apenas a hacer el silbato a tratar de estar de la mejor manera. Ahora la última, sí, Gallina, digo, si el Bocha Maidana te da algunos minutos, ¿para cuántos minutos estás? Y yo creo que por como vengo entrenando, estoy para unos 45 minutos, estoy bien. Ya después el cuerpo se desgasta, pero 45 minutos estoy para estar muy bien. Lo importante es estar acá hoy en el partido. Sí, lo importante es estar, disfrutar de esto, de esta noche, disfrutar del momento que estamos viviendo, que no siempre se llega a esta instancia. Y nada, déjame mandar saludos a mi familia que siempre está, a mis hijos, mi mujer que siempre están y me bancan siempre, ¿no es cierto? Que muchas gracias. No, por favor, nos vemos. Bueno, ahí está, Julián. Bueno, uno de los últimos gladiadores, decíamos, ¿no? Del histórico Unión y Cultura, que años se retira pero siempre vuelve y está dispuesto, y no es que vuelve porque necesitan el ego ni nada por el estilo, vuelve porque lo buscan, porque lo necesitan, porque saben la influencia que pueden tener para el grupo, y viéndolo como está, que en algunos partidos ha jugado, y si a lo mejor ahora está para 45 y a lo mejor el año que viene está para 20 o 25 nada más, o va a ser importante jugando como último hombre, quizá donde haya menos desgaste, porque el mismo dice, el cuerpo te pasa factura con los años, ¿no?
Sí. Bueno, lo cierto es que Unión y Cultura terminó pasando a la final, ganándole por 2-1 a Jorge Newbery en un partido que se abrió rápidamente. Un error de Ignacio Ramels por el sector derecho de la defensa de Jorge Newbery al tratar de sacar una pelota, de reventarla prácticamente. Llegó la pifia, apareció Benji Lacoste, no tuvo inconvenientes en definir frente a Arcondo y ponerlo rápidamente a Unión y Cultura 1-0 arriba. Y esto, como lo dijo el propio Marcelo Sevilla, lo condicionó un poquito desde la parte anímica a Jorge Newbery, desde la parte futbolística también, porque una cosa tiene mucho que ver con la otra, ¿sí? Si no estás bien de la cabeza, no vas a estar bien de los pies. Y ese tipo de errores por allí hacen que cuando le erra y aparece Lacoste, le cambia el palo a Arcondo y pone el 1-0 en un momento en que no lo esperaban porque no había supremacía. De hecho, creo que no la hubo a lo largo de todo el partido. Sí me da la impresión que en el segundo tiempo esperábamos un poquito más de Jorge Newbery, que rompa el partido de alguna manera. A lo mejor no encontró cómo, no supo quizás cómo. Al plantel se lo notaba entero al equipo, pero no tenía respuestas futbolísticas. No desequilibraba a Yagusiesco, no lo hacía tampoco Marco Felici, no lo hacía Santiago Pereira. Un Nahuel Villalba que creo que jugó el peor partido de la serie, porque si bien en el primero lo empezaron a tapar, en el segundo encontró algunos espacios, en este directamente jugó demasiado atrás, a tal punto que fue Marcengo el que jugó un poquito más adelantado, y se sabe que en cuanto a la ductilidad es mucho más Villalba, que ha sido el termómetro de este equipo a lo largo de todo el año. Estaban para volver los marcadores de puntas, esos que marcan la diferencia, como la marcó Benji Lacoste, fíjate vos. Así jugó todo el primer tiempo Lacoste por la izquierda, en este caso nadie lo quiso tocar, el pase hacia el medio para Santorcuato, y un Santorcuato que está de alguna manera demostrando que no está apareciendo en el gol. Y de contra casi llegaría esa muy buena tapada de Girardelli, que lo podría haber puesto a Jorge Newbery 1-1 en el resultado. Pero decía, no aparecían los encargados de crear, a pesar de que estaban para volver Franco Felici por la derecha y Blas Veleto por izquierda, no lo hicieron. A lo mejor no los vio Marcelo en óptimas condiciones y prefirió preservarlos y poner a alguien en un partido decisivo que físicamente esté en el 100%, Sí. ¿no? Antes que nada. Los desbordes permanentes de Lacoste que lo terminaron convirtiendo en la figura del partido, un Facundo Canelo que aparecía pero con intermitencias, pero cada vez que aparecía aseguraba la pelota, ¿sí? Aseguraba la pelota casi siempre. Muy buen trabajo del chico Colic, como toda la serie, de Sergio García reemplazándolo a Víctor Falkenberg, cosa que no es fácil, de Ángel Saavedra volviendo a ser el que todos conocíamos desde hace unos años atrás. Acá llegaría el segundo gol justamente de Facundo Canelo, después de lo que para mí fue un penal infantil de Marcengo, tirándose con los dos pies hacia adelante, a ver, algo que era evitable. Sí. ¿Sí? Como mínimo era evitable, pero esto sí terminó de sepultar las ideas de recuperación que podía llegar a tener Jorge Newbery. A partir de allí tuvo alguna más también el equipo de Unión y Cultura, como la que veíamos recién de Ángel Saavedra con un remate con la pierna menos hábil. Ahí llega un remate en el palo de Villalba, ¿sí? En el caño derecho de Girardelli, avisando que por lo menos Jorge Newbery, a pesar de estar el 2-0, estaba al menos en partido. Y que podía llegar, claro, tenía que convertir 3 goles, era muy difícil, Sí. muy difícil. Y se arriesgaba mucho Newbery. No rompió el partido, pero sí lo fue a buscar, lo fue a pelear, fue unos metros más adelante. Y a tal punto, digo, pareció un solo cambio realizó. Un solo cambio hizo Marcelo Sevilla. Fíjate, pelota en el palo, la segunda en un ratito, ¿sí? Después viene el centro pasado, aparece Viletto, rebote Girardelli, Viletto y el 2-1. Para un equipo que al menos
terminó jugando una semifinal como uno la esperaba, una buena tapada allí de Girardelli, cuando el jugador de Jorge Newbery quizás la podría haber picado, pero como decimos siempre, nosotros podemos dar las opiniones Sí. de lo que tendrían que haber hecho o no, otra buena tapada de Arcondo frente al Burro Gallego, el partido ya se había abierto, era muy difícil para Unión y Cultura que le conviertan 3 faltando tan poquito y para Jorge Newbery convertir 3, ¿no? Sí. No había podido convertir nada. Hasta el 2-0 era muy difícil después de allí en adelante darlo vuelta. Se iba a La cuestión complicar. es que se terminaba yendo este partido y dándole la clasificación a Unión y Cultura para jugar la final frente a Studebaker. Uno imagina que el domingo, si el tiempo lo permite, en esta misma cancha que es en el Ángel Carrica, propiedad lógicamente de Unión y Cultura. Bueno, ahora vamos a encontrar a otro de los que volvió, que lleva mucho tiempo y que son nombre del club, y estamos hablando de Lucas Pochettino. Estoy con Pochettino, ¿cómo te va? Buenas tardes, bueno, felicitaciones por el triunfo y por estar en la final, ¿cómo te va? Nada, muy emocionante. La verdad que todo el año creo que lo merecimos, pudimos llevarnos la victoria y no dejar ningún tipo de duda para llegar al último partido y disfrutar, que este pueblo se lo merece. Bueno, lo resolvieron rápido, más allá de que, bueno, un partido bastante complicado, ¿no? No, tío, la verdad, hasta el último minuto uno no sabe. Fíjate que no pudieron convertir, el fútbol es muy dinámico, en pocos minutos se puede dar vuelta, hasta que no pita el silbatazo final no podemos conformarnos y bueno, así lo hicimos. Pochettino, ¿para quién el saludito de este triunfo? Nada, para toda mi familia, mi novia que me banca siempre, mis amigos que están siempre, para todo el pueblo y para seguir disfrutando que nos quedan 2 partidos o tal vez 3 para que sea una fiesta. Bueno, felicitaciones, Muchas gracias a ustedes por estar siempre. Bueno, escuchábamos las palabras de Lucas Pochettino. Ahora vamos con otro que volvió, Ángel Saavedra. Estoy con Saavedra, darnos abrazos con el Pirata también. Vamos a charlar un poquito con Saavedra. Es una fiesta ahí abajo, ¿no? Bueno, están todos abrazados, hay lágrimas, te robo un cachito Saavedra, un minuto nada más. Saavedra, bueno, felicitaciones por este triunfo, están en la final. Muchas gracias, muchas gracias. Un esfuerzo terrible, un esfuerzo terrible. Esta felicidad es para todos, para toda la gente, para nosotros, por el sacrificio que hicimos. Y la verdad que tenía una cuota que pagar con el equipo. Tuve muchos partidos afuera este año, fue un año atípico para mí, donde siempre estoy acostumbrado a jugar y este año por expulsiones o lesiones me perdí la mitad de los partidos, entonces tenía que revertir esto. Pero todo gracias al equipo. Bueno, se viene la final ahora con el Studebaker. La puta madre. Un rival muy lindo para jugar en una final. Muy lindo, muy difícil, muy parejo también. Así que bueno, con todo a descansar, a relajar la cabeza, festejar un ratito nada más y pensar ya en la final, que es lo más importante y es lo que buscamos este año. ¿Para quién dedicaste este triunfo? Este triunfo es para mi familia, es para mi novia y es para el que tengo acá en la remera. Juan Para Cruz. Juan, que me acompaña siempre. Para mi hermano. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Saavedra, entonces Diego, bueno, te veo muy contento, no es para menos estar en la final. No, ni hablarle. Recién me preguntaban también, le decía, uno cuando empieza a dirigir y demás, sueña con dirigir su club, sueña con que alguna vez tener la posibilidad. Y bueno, a mí me costó porque estuve dirigiendo en la B mucho tiempo y bueno, ahora fue mi primer posibilidad y en el club que yo quiero. Y la verdad que se laburó mucho durante el año para poder estar lo más alto posible y lograr llegar a jugar el último partido del año es una locura. Bueno, yo te decía siempre, te digo en joda, pero ahora te lo digo en serio. Pensar, digo, el objetivo tuyo es dejar bien sentados los prestigios y por ahí en algún lugar del club el nombre de Lucha Mariano, ¿no? No, ni hablar, por eso te digo, cuando vos sos del club, cuando vos sos del pueblo, la vara está más alta, entonces había que laburar el doble y bancar y crear, y creo que estos pibes se animaron y siempre fuimos a buscar, en todos lados fuimos a buscar los partidos, en todos lados queríamos ser protagonistas del día 1 y es por eso que hoy tienen este logro, entonces me pone muy contento, muy feliz. Mucha a pensar ahora, se viene Studebaker. Sí, Studebaker creo que es un equipo que como nosotros intenta jugar, va a ser un lindo partido, una revancha allá del 2011. Sí. Esa la vamos a ir a buscar. Muchas felicitaciones. No, a ustedes, muchas gracias por siempre estar. Gracias. ¿Cómo te va? Buenas tardes, bueno, felicitaciones por este pase a la final. Bueno, buenas noches.
La verdad que muy contento. Aguantame que voy a la foto y vuelvo. Bueno, la foto ya viene. La foto de espalda justamente a la hinchada tremenda que vino acá a alentarlo, justamente esta foto que quedará en el recuerdo y también en el archivo del club, a ningún cuadrito. Burro, bueno, felicitaciones, están en la final. La verdad que sí, creo que en los 3 partidos propusimos, fuimos lo que quisimos jugar, fuimos a buscar el partido. Hoy sabíamos que el empate no servía, pero fuimos a buscar el partido igual. Sabía que moviéndole la pelota a ellos le complicaba. Está bien que el gol vino de un pelotazo largo, pero creo que fuimos merecedores de estar en la final. Se notó el trajín, bueno, 2 partidos seguidos, digamos, ¿no? Se notó el cansancio. Creo que físicamente estamos bien, tenemos un profe que nos insiste mucho, nos preparó para esto. Desde el 1 de enero que llegamos acá, nos preparamos para jugar la final y creo que hoy lo merecemos. Tenemos unos chicos que vienen de abajo, que se rompen todos los días, tiran para adelante. La verdad que es un grupo humano, hermoso, puede trabajar tranquilo. ¿Algún saludo? Un saludo a mi amigo que está en la tribuna, a mi viejo de arriba que me mira, toda mi familia que es lo que me apoyó. Y bueno, gracias a la comisión por estos 100 años. Bueno, se viene Stuttgart ahora. Se viene Stuttgart. Stuttgart ya el rival, bueno. Ya mañana pensaremos en el partido, por dónde lo podemos lastimar, dónde son flojos, así que ya mañana tenemos que esperar el partido para el domingo. Bueno, felicitaciones, Burro, y a seguir festejando. Dale, muchísimas gracias. Bueno, Dale vos, toda Carlos. una leyenda. A la figura médica del partido, te elegimos nuevamente, Benjamín Lacoste, tu premio y cuánto vale ese gol de que va a la final, la actitud, todo lo que pusieron en este partido, ¿no? Bueno, muchas gracias por el reconocimiento de nuevo. Igual me parece que todo el equipo hizo un partido increíble. Lo planteamos de una manera para salir a buscarlo, a ganarlo. Sabíamos que no podíamos especular con el empate. La verdad que cada uno en su rol hicimos un gran partido, muy contento. Bueno, un partido duro, pero lo definieron con goles. Sí, pudimos pegar en los momentos justos. Por ahí a los 15 del primer tiempo, 20 y apenas arrancó el segundo tiempo. Y después supimos manejar los tiempos y bueno, creo que somos justos ganadores del partido. Hicieron un desgaste tremendo, terminaron cansados, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos reventados. Pero bueno, esta felicidad vale la pena, así que contento de recuperarse y a pensar en la final. ¿Se viene Stuttgart ahora, la final? La verdad que no sabía que había pasado Stuttgart. Va a ser un rival muy difícil, como lo fue Newbery, la verdad. Pero bueno, creemos en nosotros y creo que haciendo lo que hicimos hoy lo vamos a sacar adelante. Camila, ¿algún saludo en especial? Sí, a mi familia, a mis amigos, a los que están siempre en las buenas y en las malas, y a mis 2 abuelos que están en el cielo. Muchas gracias. Seguinos en Facebook y Twitter. VerTV GS.
Ingresá a la web del municipio y completa toda la información necesaria. Si tenés dudas o consultas, comunicate al 1552 1138. Gobierno de Venado Tuerto. Ahí estamos. ¿Qué tal? Continuamos aquí en la ruta del fútbol. Usted alcanza a ver la hora, mi amigo. Yo no tengo puestos los lentes, pero bueno. 7:15, 7:15. Bien, 7:15. Y estamos en comunicación directa con Eduardo Ledesma, el técnico de Peñarol durante todo el 2025, también venida del 2024. Galle, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos y para el resto ahí de la mesa. Bien, Galle, a ver, estamos ya, si bien hace un par de fines de semana ya que han quedado afuera, se logró clasificar entre los 8, lo cual es algo importante, pero llegando a fin de año es época de balance. ¿Cuál es el que haces en general de todo el año de Peñarol? Y bueno, si lo tomamos por el objetivo, creo que fue bueno, porque el objetivo era entrar dentro de los 8 y se pudo lograr, más allá que por ahí no fue como el año pasado, porque el año pasado ya era como que estábamos mejor clasificados, faltando algunas fechas más, y bueno, este año en la penúltima alcanzamos ahí ya a lograr el objetivo y fue bueno, pero después bueno, uno siempre quiere un poco más y bueno, queda ese sabor un poco amargo de lo de Newbery, pero sí conforme por lo que hizo el equipo, por todo lo que se logró en el año, con momentos buenos, momentos malos y bueno, y como todo año, con muchas cosas también para mejorar y un crecimiento, creo, como lo hablaban los jugadores el día después del partido con Newbery, fue un año de aprendizaje para todos, año a año uno va creciendo, ellos como jugador y uno como entrenador y bueno, satisfecho por lo hecho este 2025. Galle, quería preguntarte qué le faltó en la serie ante Jorge Newbery para pasar en tu pensamiento. Y creo que estuvimos a la altura del partido, de los 3 partidos creo que estuvimos a la altura. En el Hortondo creo que nos costó la localía, no lo pudimos soltar, más allá que el partido fue parejo, los 3 partidos fueron parejos, pero bueno, no tuvimos tantas situaciones de gol como tuvimos los 2 partidos posteriores en las canchas de Newbery. Más allá que nosotros lo hacíamos fuerte de local, creo que ahí estuvo. Bueno, conseguimos un triunfo importantísimo, la revancha en cancha de Newbery, y ahí por 2 minutos no tuvimos la diferencia a favor en el tercer partido. Ya después creo que al miércoles siguiente llegamos muy diezmados, pero bueno, todo el equipo estábamos en la misma y creo que lo que nos pasó este año, lo mejor que era un poquito más corto el plantel que el año pasado. Claro, esa también fue una buena muestra de carácter y de voluntad del equipo, que a lo largo del año fue sufriendo diferentes acontecimientos, ¿no? La ida de Grieve, la llegada de Luna, algunos lesionados, no siempre pudiste formar más de 2 o 3 veces el mismo equipo y sobre todo llegar con un plantel corto bastante cansado a jugar 3 partidos en menos de 10 días. Sí, se fueron dando un montón de cosas que creo que no deben sufrir todos los planteles, por ahí algunos un poco más, otros un poco menos, algunos se les nota más, otros menos. Bueno, la ida de Elvio ahí nosotros nos movió un poco, pero bueno, a mitad de año también llegó Mauro Barbici y Jorge Audicana, y que bueno, también nos dieron una mano el último semestre. Así que se fueron presentando un montón de cosas, pero bueno, no son excusas, es lo que Peñarol apostó a principio de año y seguir manteniendo la línea del año pasado. Así que conforme por lo hecho, sí, para mejorar un montón de cosas, pero bueno, eso es a futuro y bueno, pues la dirigencia verá más adelante cómo sigue todo esto. Claro. Pero creo que lo más importante es que nosotros en la fase de playoff, ante un equipo, muy buen equipo como Newbery, nosotros el partido que habíamos jugado por la fase regular en cancha Newbery lo habíamos pasado muy mal, porque perdimos 4-1
Claro. Y bueno, los últimos 2 partidos de la llave creo que estuvimos a la altura. Y creo que sufrimos menos el partido que perdimos 1-0 que el partido que ganamos 3-2. Nos generaron, para mi gusto, más chances cuando ganamos 3-2 que cuando perdimos 1-0. Claro. Galle, dijiste, hay que hacer un balance, sentarse, analizar las cuestiones, pero ¿todavía no hay nada cerrado o pensás en tu cabeza seguir en Peñarol? No, hablado no hay nada, la verdad que no hay nada. La gente de la subcomisión de fútbol estaba todavía en el tema de la presentación del balance a la comisión directiva del club. Creo que esta noche o mañana se reunían para bueno, también cerrar el año de la parte dirigencial y bueno, no se habló nada, está todo ahí por charlarlo. Mi intención es seguir un año más en el club porque la verdad que estoy muy a gusto, encontré un grupo humano muy bueno, tanto en la dirigencia, jugadores, la gente que colabora, la hinchada, así que la verdad que fueron 2 años para mí muy lindos, muy cómodos, más allá que el fútbol genera un montón de desgaste emocional, lo disfruté y bueno, ojalá se pueda dar para seguir un año más y si no, agradecido al club por estos 2 años ahí de trabajo. Lógicamente, pero bueno, con esto ya queda en claro que la prioridad para vos por lo menos la tiene Peñarol, aún sabiendo que es algo que se tiene que resolver rápido, ¿no? Porque si no después tampoco queda demasiado tiempo como para escuchar a otro equipo y empezar a formar el equipo o aún con el propio Peñarol empezar a rediseñar el Peñarol del 2026. Sí, seguro. Yo siempre me manejé de la forma que yo en el club donde estoy trabajando siempre le doy la prioridad. Estoy siempre a la orden y escuchando al club donde estoy trabajando. Bueno, si después de ahí no se da, uno ya busca otras opciones. Sí, como vos decías, uno tiene no si esa urgencia, pero sí tener el panorama aclarado para ver si sigue con otra alternativa o uno se aboca ya directamente a empezar a charlar con el club nuevamente para el año que viene. Ellos también tenían ahí gente de la subcomisión de fútbol que iba a dar un paso acostado, por eso tenían que charlar con la directiva para cómo el sábado tienen el festejo del aniversario, entonces están más abocados a otras cosas que a lo futbolístico que ya terminó el año, así que, pero bueno, yo creería que entre estas semanas y la que viene más tardada se estaría resolviendo. Claro, si bien no han traído muchos refuerzos en los últimos años, digo los últimos 2 que vos has estado porque se apostó a otro proyecto, a terminar el complejo, a tratar de terminar allí la nueva cancha, digo, con Ledesma o sin Ledesma también el propio Peñarol tiene que empezar a ver cómo se maneja, ¿no? Cómo, si trae más refuerzos y cómo conforma el equipo. Y por el lado tuyo, ver si estás en la libertad de poder charlar con tranquilidad por otro lado. Claro, porque viste que más allá que la mayoría de los chicos son del club, después bueno, cuando termina el año o empieza el que viene, hay chicos que a lo mejor buscan otra opción, ya quieren probar en otros lugares, después viste es una tratativa entre la dirigencia y los jugadores locales. Sí, Peñarol necesita de 4 o 5 refuerzos si mantiene esta línea de trabajo, más allá que esté yo o no. Después ya se apuesta a otro formato, ya después lo verá la dirigencia. Pero bueno, es cuestión de creo que primero se acomode institucionalmente y después veremos cómo sigue todo. Galle, vos decías, fue 2 años donde se abocó mucho el tema de una cancha nueva, un proyecto que básicamente con algunos pequeños refuerzos y después la mayoría eran chicos de la reserva, de las juveniles de Peñarol. Si vos terminás cerrando este año y comenzando el año siguiente en Peñarol, ¿vas a seguir pensando en un proyecto con chicos? Sí, la verdad que
desde el primer momento que ellos me lo ofrecieron, el trabajo en el club el año pasado era con ese formato de mayoría chico del club, y bueno, y después de ver qué me hacía falta para reforzar el plantel. Este año se volvió a trabajar de la misma forma. La verdad que estoy a gusto con el plantel y conforme con lo que se hizo, sí, con muchas cosas para mejorar, como te dije anteriormente, pero de la forma que trabajé estos 2 años, y si me toca volver a hacerlo, lo voy a hacer con muchas ganas, conforme, y porque lo acepté de esa forma, y más allá de que uno siempre busca terminar el año en la cima, los 2 años creo que fueron buenos, pero bueno, todo lleva su tiempo, su trabajo, son chicos, no son tan chicos, pero gente joven de 22, 23, 20 años, entonces bueno, lleva un aprendizaje, creo que en algunos aspectos mejoraron mucho a comparación del año pasado, mucho, en algunas cosas todavía tienen que mejorar por la edad que tienen, creo que todavía les falta crecer futbolísticamente y la personalidad también, claro. Porque más allá de que ya la mayoría tienen a lo mejor 3 años, 2 o 3 años en primera, algunos o más, pero creo que todavía no tienen la madurez como persona que por ahí le puede dar esa tranquilidad que a veces necesita un jugador de fútbol. Bueno, y de continuar, digo, antes de empezar a pensar en los refuerzos, me imagino que la prioridad y que el mejor refuerzo será tratar de mantener la base de un plantel genuino, chicos o más grandes, pero salidos de la cantera del club, y a partir de saber con qué contás, a partir de vas a buscar los puestos en que quizás más falta te haga. Sí, seguro. Por eso anteriormente te dije, si no sé qué cantidad de chicos, si uno sigue en el club, qué cantidad de los locales siguen jugando. Yo sé, no directamente, pero por comentario o por charla que he tenido, de que algunos chicos iban a dejar. Pero bueno, y otros iban a... Todo on the record, como se dice, porque a lo mejor no se lo dicen directamente a uno o a la dirigencia, pero bueno, por ahí a lo mejor el que no tuvo tanta continuidad en el año, más allá de que del club, nacido ahí, hincha y todo, pero por ahí busca tener más continuidad en otro lado, que no quiere, que lo puede llegar a tener, y a lo mejor el año que viene lo puede llegar a tener ahí en Peñarol, pero bueno, esas son decisiones personales. Sí estoy convencido de que Peñarol, más allá de que se quede la mayoría de los chicos que tuvo este año, para mi gusto personal, los 5 refuerzos. Seguramente que sí. Galle, que sea lo mejor para el 2026 y seguramente nos estaremos encontrando en algún momento. Bueno, Jorge, no, por favor, le agradecido a ustedes y a disposición cuando me necesiten. Si no los veo, que termine muy bien el año. Igualmente, abrazo grande. Un abrazo para todos. Bien, Eduardo, el técnico entonces de Peñarol, por lo menos hasta ahora, como él dice, van a dar el caso un pasito al costado algunos de los de la comisión, de la subcomisión de fútbol. Digo lo que está pasando en el Hortondo, ¿no? Es Toda raro. La subcomisión de Atlético ha renunciado, y acá la subcomisión de Peñarol, muchos dan un paso al costado, ¿no? Algo es llamativo. Llamativo, pero también hay que entender el desgaste. Sí. Pero también muchos tendrán que entender, los clubes, con sus comisiones directivas a la cabeza, lógicamente, como corresponde, tendrán que apurarse en todos los casos, porque hay varios que ya se están moviendo. No se van a quedar calmados. Uno de los mejores jugadores del A fue de un equipo que descendió. Claro. Estamos hablando del Toro Quevedo, el número 9. Bueno, ya tiene club, por ejemplo. Opa. Claro, y viste, un 9, un arquero, un armador. Hay que ir a buscarlos rápido. Y son los que hay que tratar de buscar, porque es lo que más escasea. ¿Sí? Y es lo más caro, por otro lado. También. Entonces tenés que buscar la mejor alternativa posible en el menor precio posible. Sí. ¿Está? Le voy pidiendo a los chicos si ya mandaron el link para poder hacer el de primera persona. Me avisan cuando esté y lo presentamos. Pero digo, eso es lo que van a tener que hacer muchos. No sabemos qué es lo que pasó con la Asamblea de los Andes, por ejemplo. ¿Te acordás que estaba? Sí, es verdad. Días atrás, hace varios días, porque estaba para el 20. Sí. Bueno, no sé realmente qué fue lo que pasó.
Si hay propuestas nuevas o no, si se decidió esperar un poquito más. Claro. No sé qué es lo que va a pasar con el propio Sportivo Santi Espíritu. Tampoco. Hay varios clubes que están allí en un limbo donde estamos en que jugamos y no jugamos, se inclinan algunos más por el no, por el sí, otros ya tienen y han buscado técnicos y el técnico seguramente se estaba moviendo, el caso central argentino con Cristian Turrón Ruiz, que ya está buscando, ya se va a hacer ya se sabe que va a ser el técnico del Bosque para el 2026 y me imagino que estará intentando rearmar otra vez el plantel, el ex ayudante de Charango Mancini, de Matías Moreira también en Jorge Newbery. Bueno, en definitiva, hay que empezar rápido. Sí, hay que empezar con lo Sobre más... todo los que quedaron afuera, porque si no, viste, cuando querés salir a buscar es tarde, ¿eh? Sí, sí. Los jugadores no son ninguno boludo. Sí, sí. Saben que lo están viniendo a buscar calle sobre el final y a ponerse, como dijo, ¿no? Obvio. Bueno, el día martes se jugó uno de los partidos de la zona 6, de la zona litoral sur del prefederal, donde empataron Independiente y Studebaker 3-3. ¿Sí? Mejor dicho, Studebaker Independiente. Y ahora, ayer se jugaron las dos semifinales, las dos fueron al tercer partido, como decíamos hace un ratito, Unión y Cultura fue el segundo finalista porque el partido en Cañas terminó antes. Sí. A los dos le beneficiaba el empate, tanto a Unión y Cultura como al propio Studebaker. Studebaker lo terminó clasificando el empate, Unión y Cultura le sobró un poquito porque ganó. Digamos que le sobraron 2 puntitos. ¿no? 2 puntitos más. Y hoy va a haber un duelo que se va a jugar porque directamente se tiene que jugar. Y sí, no queda otra. Pero van a jugar Racing con Sarmiento, el segundo recibiendo el primero, en la zona litoral sur por el regional amateur estamos hablando, ¿no? Pero, y después no se sabe para dónde van a salir, sí se sabe que va a haber un playoff más en diciembre, o sea, termina la zona, los dos clasificados que ya son Sarmiento y Racing, habrá que ver para dónde van, pueden ir para el lado de Rafaela, pueden ir para el lado de Entre Ríos, pueden ir para el lado de San Nicolás, para el lado de San Jorge. También. Y ese playoff se va a jugar en diciembre, pero el próximo va a empezar los primeros días de enero. Claro, es verdad. Y a ver, ¿y qué es lo que ocurre ahí? Pierde jugadores importantísimos Sarmiento. Sarmiento... Porque se les vence el contrato el 31. Claro. Y no se puede renovar para el año que viene. Una de las brillantes ideas del Consejo Federal. Que, a ver, se vence el contrato, está bárbaro, pero dame la posibilidad de que se lo renueve. Claro, ¿Por qué no lo puedo renovar? ¿No? Es raro, porque verdaderamente le tendría que dar el Consejo Federal tendría que dar una ayuda al equipo que lo preparó todo el año y recién arrancó a finales de octubre. Claro, bueno, ya de por sí es una fecha bastante complicada empezar en octubre. Chicos, ¿todavía no tenemos el invitado? Sí, lo tienen. Entonces yo lo estoy escuchando por algo. Puede ser. Perfecto, presentamos entonces, en primera persona, un separadorcito y ya lo presentamos. Seguinos en Facebook y Twitter, VerTV GS, también por YouTube, VerTV Venado GS y en Instagram, ver.tv. Míranos en vivo por VerTV GS y por nuestra web quierovertv.com. Bien, decíamos que era un separador y cortito para empezar el clásico en primera persona de los días jueves, y en este caso lo vamos a saludar a Sebastián Rosati, actualmente, o por lo menos durante todo el 2025, que ha actuado en Argentino de Monte Maíz, pero vamos a repasar parte de su carrera aquí dentro de la Liga Benadense, que fue extensa e importante por otro lado. Seba, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes a ustedes ahí,
¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Vos allí en Caferata? Sí, estos días, bueno, estamos ya culminando la temporada, con lo cual vamos a estar hasta el 4 de diciembre entrenando. Hoy estoy acá, bueno, veremos mañana, más cerca de la semana que viene, quizás algunos días en Montemaíz, pero bueno, ya culminando lo que es el año y viendo qué pasa para el 2026, ¿no? Lo vinculado al fútbol. Pero la chance de seguir en el 2026 está, ¿no? Mirá, la chance está, el fútbol profesional tiene distintos vaivenes que tiene que ver con cómo se comportan los cuerpos técnicos y la finalización de contratos. En mi caso personal, si bien yo tengo contrato hasta fin de enero, por una cuestión de calendario, el torneo culmina ahora en diciembre y vos en enero estarías con el nuevo torneo, ¿no? Con el 2026. Hay que ver qué sucede con Copa Argentina, que se va a estar sorteando en los próximos días. El año pasado Argentino le tocó con Boca Juniors en finales de enero, con lo cual hizo modificar todo el esquema de regreso. Pero bueno, nada, obviamente que en mi caso estoy sujeto también a lo que hace el cuerpo técnico y a lo que también la institución decide hacer, ¿no? Uh-huh. Está bien. Digo, bueno, y ahora que lograste llegar como técnico, lógicamente, en el Federal A, digo, ¿qué te produce el hecho de si te recuerdo, por ejemplo, esas inferiores aquí en San Eduardo, en los Andes? Me imagino que de chiquito lo único que querías era jugar la pelota, no imaginabas quizás todo lo que iba a implicar después tu carrera. Sí, la verdad que el recuerdo de la infancia es muy lindo porque, como todo niño que se cría en un pueblo, y en un pueblo chico, ¿no? Donde aún conserva las calles de tierra. Sí. Y en ese conservar las calles de tierra contiene un montón de arcos, un montón de partidos, eran el Maracaná en mi infancia. Cada vez que voy a San Eduardo y estoy cerca de casa, ahí en la esquina hay una cancha ficticia, ¿no? Que hay una planta de mora que era uno de los palos, ¿no? Y bueno, obviamente que la infancia en los Andes, la pileta en el club, los días de verano que uno recorre dentro de una institución, y que bueno, hace muy poco tiempo fui a ver un partido de los Andes y en un ida y vuelta con una persona del club le dije, mirá, en ese árbol había una casa de un hornero que todo el tiempo le metíamos la mano a ver si encontrábamos los pichones, ¿no? Entonces, eso también marca un poco el conocimiento que había de la institución en ese momento para cuando sos un niño. Claro, tenía que ver con el campito, con el potrero, que hoy también escasea, ¿no? Es una de las grandes diferencias. Sí, nosotros nos criábamos jugando con chicos más grandes, con lo cual yo siempre cuento que aprendí a tirar una pared en el campito porque si no me agarraban los más grandes y me boxeaban. Entonces, la largaba antes que me peguen. Claro. Pero bueno, era esa madurez que iba obteniendo en una localidad pequeña donde fui un virtuoso. Yo esto lo hablo con mi hijo que juega en una localidad pequeña con 9 años y le explico que a veces cuando las categorías tienen pocos jugadores, le digo, vos sos un bendecido, jugás en 2 o 3 categorías, jugás el doble de partidos que juega un niño en una ciudad. Claro. Sí. Y vos decís, che, pero fíjate que la categoría perdió 5-0, no importa. Ahora lo sufrís. De acá a 15 años jugaste el doble de partidos. Exactamente, es cierto eso. Y vos te lograste el gusto, que si bien siendo inferiores tuviste que irte, porque en un momento dejó de hacerlo el fútbol los Andes, pero finalmente te terminaste dando el gusto de debutar en la primera de los Andes y también de dirigirlo. Me imagino que es todo un sueño para alguien nativo ser jugador y después ser técnico del club del pueblo. Hice el caminito. Cuando me retiré en el lugar, empecé dirigiendo y algún día, si el destino me lo permite y el tiempo, voy a terminar dirigiendo ahí, porque es uno el deseo que tiene. Con lo cual, en el medio hay que construir la carrera, lo que uno quiere hacer en esto. Pero bueno, también, como vos decís, cuando éramos chicos y veíamos la cancha grande, soñábamos con jugar al fútbol ahí.
Y me di el gusto de ver la cancha llena, de jugar en primera ahí, de jugar con muchos conocidos, porque me tocó vincularme con muchos chicos que conocía en la infancia, Claro. que no pude durante muchos años jugar con ellos al fútbol. No tuve no fui virtuoso en esa cuestión. Y bueno, me tocó al final. Y creo que el fútbol, a mí, y desde lo personal, me escribió un poco ese sueño de decir, che, bueno, arranco acá y termino acá. Que un poco lo que muchos desean, ¿no? Cuando viven en su pueblo. Soñaba jugar en otro club, soñaba jugar en mi pueblo. Bueno, pero de todas maneras tuviste lindas experiencias en otros clubes, ¿no? Centenario, Sacachispa, Rivadavia, Unión y Cultura. Y me faltan varios más. Sí, creo. y la verdad que la pasé muy bien porque fue parte de un aprendizaje muy grande que a mí me permite luego en el regreso volcar mucho de lo aprendido en ese regreso a los Andes en el 2010. Claro. Porque cuando había una frase muy buena que un día escuché que decía que para conocer la isla había que salir de ella. Y uno sale de su localidad, obtiene cierta madurez, empieza a observar muchas cosas, valora mucho más lo que tiene en el pueblo. Yo a veces escucho a mucha gente decir, no, porque en tal lugar me dan esto, en tal lugar me dan el otro. Y yo digo, yo conozco del otro lado, no me chamullen. Muchas veces uno piensa que lo mejor está afuera y lo mejor también lo tenés a la vuelta de la esquina, ahí en tu casa. No hay que ir tan lejos. ¿Y hoy qué Después, como todo, hoy qué te produce, digo, saber que los Andes justamente no sabe si va a ser fútbol el año que viene? mirá, lo voy a confesar, fui a la asamblea el otro día, porque sigo siendo socio y porque Claro. trato de una u otra manera explicar a la sociedad que me toca compartir que los Andes es es un cúmulo de oportunidades para un montón de gente. Y te lo voy a hacer más sencillo. La final de la liga la va a jugar Unión y Cultura con Studebaker. En Unión y Cultura está Leandro Gallegos, que es un producto genuino de la primera de los Andes. Bueno, y acaba de quedar en el camino, por ejemplo, otro que es Vileto. Blas Vileto, exactamente. Entonces digo, pucha, mirá vos, 2 semifinales. Yo recuerdo en la década del 90 que San Eduardo tenía 3 o 4 jugadores nomás jugando en primera. No había tantos. Y hoy tiene más de 10 jugadores dando vuelta en distintos clubes de la liga. Vos sabés que eso... Hoy el problema de los Andes no es de jugadores. Eso lo hablábamos ayer cuando nos íbamos para Murphy y paramos a comprar un poco de yerba para tomar en el camino con el Kelo Domínguez, ¿no? En el negocio que tiene, y hablamos de eso, de la cantidad de jugadores de los Andes, que si volvieran todos es un equipo de primera división. Mirá, saqué una cuenta, hay más de 10 que fueron a préstamo en este último año, entre equipos de la A y la B que podrían tranquilamente jugar en el club, o que son productos genuinos de los Andes. No estoy hablando de chicos que fueron cuando digo de los Andes, perdón, productos genuinos de la localidad. Claro. Voy a ser un poco más extenso. Pero después, este año, los Andes terminó jugando con muchos, no menos de 6-7 jugadores genuinos de la localidad. Con lo cual, y por la geografía de San Eduardo, que está tan próximo a una ciudad tan grande, y por la modalidad que tiene, tranquilamente podría jugar con los jugadores del pueblo, más ese jugador de Venado Tuerto que está cerquito de Santi Espíritu, que no tiene ese lugar en otro club y quiere hacerlo en la localidad. Y me parece a mí que hoy el problema de los Andes va por otro lado, que es la gente que rodea el club. Hay una camada, que quizás la de mi edad, que hoy no está muy cerca de la institución y que quizás se siente muy cómoda en otra sociedad y que obviamente a mí personalmente me hace un poco de ruido, porque yo siempre digo, ¿qué le contás a tus hijos, no? De tus raíces. Porque lo peor que puede haber de un ser humano es negar las raíces. Sí, yo voy a ser de San Eduardo. En San Eduardo, fuera de San Eduardo, viviendo en París o viviendo en La Chispa. Mis raíces son esas. Y yo veo que la gente le gusta pertenecer a otras sociedades, pensando que en otras sociedades vos te inmunizás, no sé con qué. Seba,
Metiéndonos estrictamente en lo futbolístico, digo, más allá de todo eso, que tiene que ver lógicamente con el fútbol, ¿cuáles son las grandes diferencias que vos ves, por ejemplo, en los primeros partidos donde te tocó debutar a lo que se está jugando hoy en día? Más allá de los campos de juego, de cuerpos técnicos con 2 ayudantes, con nutricionistas, preparadores físicos, departamento de videoanálisis, porque esos son avances lógicos, ¿no? Pero en lo que es específicamente la táctica, la técnica de un equipo de fútbol o de un jugador, ¿cuáles son las grandes diferencias? Vos decís algo muy bueno. A mí me toca debutar en la época que la economía en Argentina no estaba bien. Con lo cual, los clubes, primero que encontrabas solo 2 o 3 campos de juego en muy buenas condiciones. ¿Está bien? Era normal que las áreas estén peladas. Era normal. Con lo cual, ya el fútbol era distinto. Nosotros, había un modelo de entrenador en esa época que era más un padre, / un amigo, / una persona que empezaba a incursionar en la táctica, pero que, dicho sea de paso, yo no tuve nunca una persona que me asesore en decirme, che, no vas a hacer esto que te vas a equivocar. Fui un poco un autodidacta porque los entrenadores también eran de ese estilo. Entonces, muchas veces vos te decían, un ejemplo, arreglá en aquel club que te pagan bien. O había un club que pagaba menos, pero te daba muy buenas infraestructuras, instalaciones, vestuarios, la ropa de entrenamiento. Y vos, claro, empezabas a definir tus prioridades en la cabeza, pero que no existía ese YouTube hoy o ese, como digo yo, ese podcast de Spotify que te enseña cómo vivir. Hoy la gente no tiene dudas, va a Google y si no tiene dudas, medianamente saca algo de información. Nosotros fuimos una generación que nos fuimos criando de esa manera. Claro. Se jugaba libero y stopper, no se marcaba en zona. Había que estar, yo jugaba en marcador central, toda la tarde arriba del 9 rival. No había tantas tácticas diferentes, ¿no? Como 5-3-2, como 4-3-3, 4-2. No. Era casi un 4-3-3 prácticamente lo que se jugaba, y con punteros. Generalmente aparecía la figura del enganche, el 4-3-1-2 en los inicios. Yo después agarro el cambio, porque para mí los cambios de sistema van de la mano de los mundiales. No sé si alguna vez lo charlamos, esto me parece que sí. Que después del Mundial 94 nace el doble 5 ahí en la práctica, el Poja Ribosacci en el Milan, o el Italia que sale que pierde creo la final de la Copa del Mundo por penales con Brasil 94, y nace el doble 5 que en el 98-99 se impuso un poco en las modas. Entonces esos eran los grandes cambios que había, pero la línea de 4 era los laterales, el marcador central que era el líbero y el stopper arriba del 9. Un 5 tapón que corría al lado del segundo central, y después había un rápido por afuera y un grandote adentro del área. Era un poco, todos manejábamos la misma cuestión. Después había más habilidad, había mucho más técnica, claro. Se dependía mucho más del jugador, ¿no? Del clásico 10, ¿no? Que ahora, tipo, como por nombrar, por ejemplo, con alguien con quien jugaste, con el negro Rodolfo Ortiz, hoy prácticamente no hay esa clase de jugadores, ¿no? No, mira, yo tengo una anécdota cortita que me lo dice Alberto Melode. Vos todo lo que agarrás de Ortiz, no se te va a ocurrir dar un pase más de 4 metros porque vamos a buscar la falencia. Y bueno, y ese era un poco el mensaje, ¿no? Dásela que sabe, ¿qué querés hacer vos? Vos debutaste con el loco, ¿no? Sí, yo debuté con él en primera, un fenómeno. Primero, una persona que quiero mucho, un gran aprecio, un gran entrenador, y que nos sacó lo mejor a un montón de pibes y nos hizo jugar de fútbol. Yo no sabía lo que era entrenar 4 días. Claro. ¿Y de qué se va a cumplir ahora? Me imagino que tiene que ver con ese campeonato de Belgrano que terminó al otro año. Sí, terrible. Termina en el año 99, Belgrano sale campeón en la cancha, pero está la protesta ante el Consejo Federal, la liga determina un campeón, y ese torneo se define en el año 2000.
arranca el torneo, perdón, después del torneo del 2000, se juega a mitad de año, creo en octubre, a final del 99. Claro. Fue paupérrimo, ¿no? Pero bueno. Sí, son cosas que pasaban también en esa época, ¿no? Que tiene que ver con que el negro había sido expulsado dirigiendo el sábado y jugó el domingo, entonces por eso lo sacaron. Bueno, una cosa realmente muy loca. Seba, ¿cuál fue tu mejor año? La Liga apostó en ese momento a que Belgrano no salía campeón. Claro. Porque el puntero era San Martín de Chobé, que jugaba contra Independiente ya eliminado en Cañas, e Independiente había agarrado la apertura. Entonces se decía que ya estaba arreglada la final del año entre ellos. Claro. Y la Liga, para mí, asumió un riesgo innecesario, porque dicho sea de paso, se dio un empate en ese partido, que gana Newell's Rufines y terminamos saliendo campeones. Sí. ¿Cuál fue tu mejor año, Seba? Por todo el contexto. Yo creo que el San Martín de Chobet 2006 fue muy bueno. ¿Sí? ¿Con quién estabas ahí? Ahí justamente vemos una foto. Piojo Rossi como entrenador, ahora que volvió a ganar ahí, Piojito. Volvió a ascenderlo. Volvió a ascenderlo, jugaba el Tino Zapata, un equipo Diego Pagura. Ese año para mí fue muy bueno porque yo venía de un parate de 6 meses y que para mí me lo tomé muy en serio el entrenarme, el tratar de profesionalizarme en cuanto al entrenamiento. Y bueno, me tocó convertir muchos goles ese año. Había tenido un año muy bueno, que bueno, eso termina siendo mi paso a Unión y Cultura el año siguiente, que es la Unión y Cultura que pierde la final con Teodelina, ¿no? Claro. Hace 18 años. Sí. Y decime, Seba, a lo largo de toda tu carrera, así como te pregunté por el mejor año, te pregunto con quién te entendiste mejor en esa cueva allí como entre líbero y stopper o pareja de zagueros centrales. ¿Quién fue el que con una mirada ya se entendían? Yo aprendí mucho, y quiero reconocerlo, al lado del negro Britos, de Luis Brito, recordado central de la biblioteca. Sí. Compartí muy poquito, pero me dejó algunas enseñanzas. Yo no era marcador central en mis orígenes. Ajá. Entonces, es como que fui aprendiendo del puesto. Pero sí que quizá me agarró una plenitud de edad, 26, 27 años, de compartir con Damián Becerro en Juventud Unida de Santa Isabel. Claro. Que para mí fue de lo mejor que vi en los últimos 30 años de la liga en la cueva, ¿no? Y la verdad que casi nos veíamos los viernes con Damián. Y siento que era mirarlo a la cara y ya... ahí tenemos una anécdota donde con la mirada me decía, ahora pegale vos una patada, ¿no? Al otro delantero, que me van a sacar la amarilla a mí. Claro. No, y bueno, y ese entendimiento que tienen los centrales, que bueno, no pasaba por ahí al medio, ¿no? O sea, éramos duros. Sí, sin duda. Pero bueno, sí. Fue para mí un jugador de otro nivel. Tranquilamente podría haber jugado en otro nivel. Bueno, de hecho lo demostró siendo uno de los pocos refuerzos de la liga local cuando jugó uno de los argentinos para Rivadavia y terminó siendo uno de los mejores. Sí, y voy a la localidad de Arteaga y los dirigentes del Club Arteaga me lo reconocen como de los mejores refuerzos que tuvo Arteaga en estos últimos 30 años de fútbol, que Arteaga ha tenido un montón, ¿no? Sí, me imagino. Con lo cual siempre pone en valor la jerarquía de Becerra. Sí. Bueno, y que te lo diga nada menos que de Arteaga, que siempre fue fuerte y que trae refuerzos caros y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, indudablemente marca la cantidad de jugador, la calidad de jugador que era Damián. Y a lo largo de tu carrera tuviste muchos técnicos, ¿no? Me imagino que de todos has aprendido un poco, pero ¿quién fue el que más te enseñó o con el que más te identificás hoy como técnico vos? Tengo una combinación de 2 o 3 entrenadores. A ver. Con Alberto Merovio aprendí la competitividad, que con 16 años me tiró una cancha en primera y me dijo, si vos te entrenás 4 días a la semana, podés ser jugador de primera y podés ganar dinero en esto y te podés dedicar a esto. Me sacó prácticamente la cabeza del jugador de Campito, peleando. Y de Fernando Castro tuve otra parte con él, que si bien lo tuve poco, fue el tipo que despertó en mí el espíritu de entrenador, ¿no? La táctica, la picardía, el estar un paso adelantado y la nobleza de una persona que a mí me dejó mucho en poco tiempo.
Claro. Después sí me tocó compartir, por ejemplo, yo a Marcelo Sevilla no lo tuve de entrenador, pero sí lo tuve un tiempo como compañero, Ajá. en el centenario del año 2000. Claro. Y Marcelo, en el tiempo, si bien yo no lo tuve como entrenador, y si bien es un entrenador que hizo una gran carrera en la Liga Benadense y es el más ganador, me enseñó a un montón de cuestiones de cómo manejarse en el ambiente del fútbol, con solo verlo, no por haberlo tenido. Porque también uno tiene que saber manejarse en este ambiente. Y Sí. Marcelo siempre me enseñó que el respeto sobre el colega estaba. Bueno, por algo todavía está en vigencia, ¿no? De hecho estuvo acá hace 40 minutos aproximadamente charlando y sigue siendo el mismo de siempre. Seba, Sí, y independientemente quito el mito de cómo se gana, de quién gana, de que si adentro de la cancha el equipo da 2 pases más seguido o no. Marcelo invoca un poco el respeto dentro del ámbito. Un tipo pensante que muchas veces, si uno lo ve en esa línea, creo que es el camino a seguir. Yo creo que anoche le debe haber dado la mano al Bocha después de haber perdido y haberle dicho felicito, buen año y adelante, ¿no? bueno, creo que es un modelo a seguir como jugador y como técnico, ¿no? Porque no hay que olvidarse que ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga Benadense, un genio total para jugar, un 5 de galera y bastón. Un distinto. Seba, en la Lo última... hacíamos renegar, nosotros le tirábamos una baldosa. Claro. Éramos pibes, imagínate jugar al lado de Marcelo. No, Lo hacíamos renegar. no jugaba al norte de aquel. No, entrábamos a la cancha vestidos iguales, pero ustedes son de un ámbito. Es más, en un momento, con el flaco Zamora, Julián, también, sacamos la pelota de la cancha que lo que iba por adentro de la cancha, ¿no? Y en un momento pensaba, digo, yo a Marcelo hay que dársela en una canasta, hay que llevársela, ¿viste? No se la podía amar con el pie. Claro. Qué lindo ese tipo de cosas. Seba, no me queda mucho tiempo, pero sí quiero preguntarte algo y que tiene que ver con que a mí no me queda mucho tiempo esto. A vos, ¿qué es lo que te quedó el fútbol? ¿Qué es lo que mejor te dio el fútbol como jugador? ¿Sí? Porque técnico todavía sos y tendrás una larga carrera por delante. Pero como jugador, ¿qué fue lo mejor que te dio el fútbol? Yo creo que un montón de aprendizaje, más allá de los conocidos, amigos y hasta por ahí barra enemigos que vos ganás por el fútbol, porque cada uno tiene su temperamento y a veces comete errores que no están buenos y como te dije al inicio, a veces no tenés a persona que te asesora, que te dicen, no, eso no se hace, hay que ir por acá. Estábamos hablando ante otra generación, Claro. donde en un momento terminaba el domingo el partido y ya había que boxearse el viernes a la noche en un boliche, te encontrabas y te peleabas, y no estaba bien. Entonces, el fútbol te deja un montón de aprendizajes. Yo agradezco haber elegido este deporte, porque me enseñó mucho. Primero que es el único deporte que te da para mí la realidad. Nos junta a todos, nos junta al profesional, al que no tiene trabajo, al que no comió de pibe, al que tuvo la heladera llena. Y creo que el fútbol es uno de los pocos deportes que nuclea a todos. Hay otros deportes que son más elitistas o selectivos. El fútbol no lo es. Y el fútbol sigue siendo de la sociedad, es popular. Y a veces, aunque vos estés bien y tengas tu auto nuevo y la heladera llena, el fútbol quizás cuando vos te encontrás el sábado a la tarde para jugar con ese amigo que ya con unos kilos de más, te decís, che, ¿te acordás qué hacíamos? Che, ¿qué es de tu vida? Y yo, viste, no tengo laburo, tengo este quilombo, y hasta te preocupas por él o él se preocupa por vos. Claro. Y eso te lo sigue dando el fútbol, la camaradería. Sí, sí, lógico. Y creo que nosotros, y en algún momento lo hablamos, vos en otra función y yo en otra función, y el vínculo que tenemos más allá porque yo no niego los vínculos que tengo con la gente, y lo tengo con vos, y lo tengo con muchos conocidos del fútbol, Sí. que tratar de trasladar esa empatía. Vos, el fútbol es compañerismo. Cuando vos no te toca estar bien, hay otro que corre por vos. Y bueno, me parece que eso es lo que te deja el fútbol. Qué linda esa enseñanza. Seba, querido, te dejo un gran abrazo, te agradezco infinitamente por no haber dudado cuando te llamé para participar de esto, y seguramente nos estaremos viendo en cualquier momento, ¿no? Si es con un asadito, mejor.
sea mejor. Sí, quiero, ya ahora terminando, posiblemente me acerque a ver alguna de las finales, así que seguro que nos vamos a estar viendo en alguna cancha. Si lo encontrás allá al Topo Casey, decirle que no se haga el pícaro que tiene para pagarnos el asadito y hasta para comer con los amiguitos de él ahí en Caferata, que no nos quiso contactar el otro día. Si el Topo les paga el asado, yo me animo a pagar otro. Un abrazo grande. Bueno, para que el Topo pague un asado, entonces, no son ningún dolobo. Abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Hemos llegado al final, gente. Nos volvemos a reencontrar mañana. Personalmente en Desayuno Expreso a las 8 de la mañana. Luego en la del fútbol junto a Enzo Poncini a partir de las 18. No se vayan del Ver TV. Ya se viene Manuel Fuertes en la conducción de noticias en HD, edición central. Chau, chau. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS. Emcofir te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Emcofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos